al Foro de Filosofía. Felices Pascuas a todos. Vamos a dedicar la sesión de hoy a la figura de María Zambrano, que es una figura bien interesante. Vamos a tener la ocasión de escuchar al doctor José Luis Gómez Toré, que es doctor en Filología Hispánica y también licenciado en Filosofía, una voz bastante autorizada para hablar de María Zambrano desde las dos perspectivas, desde el punto de vista literario, pero también filosófico. Él es autor de poemarios, como por ejemplo el libro He heredado la noche, que fue un accesis del premio Adonais en el año 2003. Ha escrito también Fragmentos de un cantar de gesta en el año 2007, Un corte que no sangra en el año 2015 y Hotel Europa en el año 2017. Además ha publicado con la artista Marta Azparren el libro Claroscuro del bosque, un título bastante zambraniano, ¿verdad? Y en 2019 también ha publicado su libro Llamarse Nadie, que es una antología de poemas con una selección de Óscar Curieses y también del propio autor. También es autor de ensayo, ha escrito los libros El espacio y la memoria en la poesía de Francisco Brines, que ha sido Premio Internacional Gerardo Diego en investigación literaria, y el libro El roble de Goethe en Buchenwald, publicado en 2015. Asimismo ha publicado el libro Extramuros, escrito sobre poesía, y el libro que yo más conozco, que es María Zambrano, El centro oscuro de la llama, ya que es el libro publicado en la editorial Ciudad Nueva, que es en el cual yo he publicado el libro de Julián Marías. También ha publicado un estudio sobre Pedro Salinas y lo último que ha publicado es un diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez en la editorial Austral. Así que, como vemos, es una persona dedicada en cuerpo y alma a la literatura. Nos va a dar una visión bastante completa sobre María Zambrano. Y ya tienes la palabra, José Luis. Puedes empezar a contarnos todo lo que conoces sobre esta fantástica mujer. Bueno, pues en primer lugar, como he dicho antes, pues encantado de poder estar aquí compartiendo, ¿no?, este espacio. Y bueno, pues la verdad es que la figura de María Zambrano es una figura muy rica, muy compleja y bueno, siempre uno va a hacer una aproximación parcial, pero siempre quedarán cosas en el tintero. Así que bueno, pues cualquier cosa que luego al final pues queramos comentar, pues estaré encantado si puedo contestarlas y si no, bueno, pues compartimos también las dudas o las incertidumbres, ¿no? Que eso también es una forma de pensar un poco con María Zambrano, ¿no? Pensar también, admitir la duda, la incertidumbre y no tener siempre la certeza, ¿no? Bueno, pues empiezo un poco, aunque luego volveré sobre ello, con el título que yo proponía para esta charla, que era María Zambrano de la caverna de Platón a la tumba de Antígona, ¿no? De la caverna a la tumba. Y es que, bueno, siempre nos acercamos al pensamiento de Zambrano, a eso que ella va a llamar razón poética, pues tenemos que a veces romper con, ¿no?, bueno, pues con lo esperable en otros filósofos, no en todos, eso hay que insistir, ¿no? No estamos ante una autora que utilice, por ejemplo, el tratado filosófico al modo habitual, ¿no? No escribe textos al modo de un Kant, de un Hegel. Incluso aunque es un ensayista, ¿no?, el género con el que mejor se mueve es el ensayo, pero también es un ensayo pues, que se aleja progresivamente, por ejemplo, del modelo de otro filósofo ensayista como puede ser Ortega y Gasset. Incluso el último periodo de su obra, sobre todo el que surge, bueno, ya casi un periodo de escritura en parte de vejez, podríamos decir, pero realmente era una obra madurada antes, pues sí, un tono muy poético, ¿no? Un tono, lees Claros del Bosque, por ejemplo, y parece que estás leyendo un texto de un poema en prosa, o La tumba de Antígona, que tiene forma de teatro, ¿no? De todas formas, bueno, a lo mejor también, como decía antes, nos hemos acostumbrado mucho a identificar la filosofía con un solo género, pero ahí tenemos, desde luego, la forma de escribir de los presocráticos, no muy distinta, ¿no?, que juegan con el aforismo, por ejemplo, con el poema, ¿no?, como, por ejemplo, Parménides, ¿no?, que utiliza la forma de poema,
el diálogo, o, por ejemplo, las formas tan distintas de acercarse a la filosofía desde el lenguaje de un Nietzsche, ¿no? Donde nos encontramos muchas veces con una forma de escritura que como digo, rompe con la imagen de que la filosofía siempre tenga que aparecer en un tratado. Y entonces, bueno, pues realmente acercarnos a veces al pensamiento de Zambrano es acompañarla en sus símbolos, ¿no? Pensar cómo hace la poesía a través de los símbolos, a través de las imágenes. Y eso a veces pues, nos lleva pues, a tener que irnos acostumbrando poco a poco a esas imágenes que nos van enriqueciendo poco a poco. Y además, desde la idea, ¿no?, de que, a diferencia, por ejemplo, de toda una línea de pensamiento, ¿no?, por ejemplo, de cierta filosofía analítica del siglo XX y el siglo XIX-XX, ¿no?, donde de alguna forma la metáfora, ¿no?, el pensamiento metafórico, la polisemia, o sea, todas las ambigüedades que tiene el lenguaje era algo que había que apartar, ¿no?, para llegar a un lenguaje muy puro, lógicamente puro. En cambio, el lenguaje de Zambrano nos invita a jugar con la ambigüedad, con la polisemia, con la metáfora, y ni siquiera como un adorno, ¿no? Como un apoyo de, bueno, vamos a intentar explicarlo a través de una metáfora para que se entienda mejor, ¿no? No es como, usando otra metáfora, por cierto, como dice Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Cuando dice, bueno, esto es como una escalera que hay que tirar, ¿no? Cuando hemos hemos llegado donde queríamos, ahora hay que tirarla, no. Esa escalera la tenemos que seguir usando durante todo el trayecto, ¿no? El camino, por ejemplo, es otra metáfora muy importante de María Zambrano. Entonces, esos símbolos, como la caverna, como la tumba, como el bosque, como el claro, son formas de acercarnos al pensamiento, ¿no?, y de pensar con ellos. Y entre esas metáforas, una metáfora que Zambrano va a destacar mucho es la metáfora de la luz. Porque ella, bueno, lo que viene a decir es que realmente esa metáfora ha estado operando, ¿no?, en toda la historia del pensamiento de Occidente. Esa metáfora de la luz que desde Platón, por lo menos, ¿no?, se ha asociado a la verdad, al conocimiento, y que lo seguimos usando, pues, por ejemplo, en el lenguaje, para hablar del lenguaje científico, o, por ejemplo, pensemos en la época de la Ilustración, ¿no?, el siglo de las luces. Es una metáfora muy operante, ¿no?, en Occidente y en la forma de entender el pensamiento. Luz, verdad, luz, conocimiento, oscuridad, mal, error, ignorancia. Bueno, pues de pronto nos dice Zambrano, bueno, pues miramos la llama, miramos el fuego y nos damos cuenta que en medio del fuego, si la miramos bien, hay un centro oscuro, ¿no? Todo fuego tiene un centro oscuro. La luz proyecta sombras. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? A vivir con la luz y con las sombras, con la oscuridad. Por tanto, ahí va a empezar ese alejamiento, ¿no?, de la caverna platónica, que recordemos que era la caverna que estaba en la oscuridad, y había que salir a la luz, donde estaba la verdadera realidad, ¿no? Mientras que lo que queda en la caverna es lo falso, es el no ser, y lo que está fuera de la caverna es la luz, la verdad, ¿no? Bueno, la tumba de Antígona, la que hablaré luego, es un poco al revés, ¿no? Porque Zambrano prefiere, no es que quiera la oscuridad, lo que ella prefiere más bien el claroscuro, ¿no?, el claro del bosque. O sea, es darse cuenta que cada vez, ¿no?, que nos aproximamos a una verdad es a costa bueno, pues de dejar en sombra otras zonas de la realidad, que en ese momento no iluminamos con tanta fuerza, ¿no? La verdad, y ahí se acerca un poquito a algunas cosas, ¿no?, que decía Heidegger, ¿no? Pues es un poco como un relámpago, ¿no? Desvela algo, pero hay algo que queda oculto. Y también, como vamos a intentar indicar, porque es algo bastante complejo en ella también viene a decir que la filosofía y la ciencia, ¿no?, en Occidente ha buscado demasiadas veces la pregunta. Pero ella dice, no, a los claros del bosque no se va a preguntar, se va a escuchar. Y de alguna forma su pensamiento
nos va invitando progresivamente, sobre todo en la última etapa, a algo pues, bastante paradójico, bastante chocante, que es una especie de conocimiento pasivo, ¿no? Una pasividad que recuerda mucho a los místicos, no solo a los cristianos, aunque también, e incluso algunas formas de pensamiento oriental. Bueno, se suele afirmar muchas veces, ¿no?, que vida y obra son vasos comunicantes, es un tópico, pero lo cierto es que es verdad que, por ejemplo, ¿no?, muchas veces la literatura tendemos a aproximar mucho más vida y obra, a veces exagerando, ¿no?, porque muchas veces lo que acabamos haciendo es proyectar la biografía del autor y sin respetar la autonomía relativa de la obra de arte. Y al revés, cuando hablamos, por ejemplo, de filósofos, tendemos a olvidarnos de su vida, porque nos parece que es algo que nos sobra, que hay que llevar una fuerte impersonalidad y una objetividad cercana a la ciencia, y que la biografía suele ser algo pues, bastante irrelevante en muchos casos, ¿no? ¿No? Con la idea de trascender un poco pues, toda subjetividad, ¿no? Olvidando, por ejemplo, que bueno, uno de los autores con los que más discute María Zambrano, que es, por ejemplo, Descartes, ¿no?, que aparece como el gran ejemplo de filosofía racionalista, objetiva, bueno, pues el discurso del método, si leemos el prólogo, está contado de alguien, de un señor que está en la guerra y que de alguna forma necesita ordenar sus pensamientos, necesita paz de espíritu, y entonces dice, bueno, estoy aquí al fuego y puedo por fin ordenar mi mente y voy a escribir el discurso del método, ¿no? Y lo solemos ver como un discurso, como algo puramente accesorio, ¿no? Como, bueno, pues una especie de forma de captar nuestra atención, pero a lo mejor es más importante, ¿no?, eso de lo que parece. Alguien que en una guerra busca un momento de paz, y ese momento de paz lo busca para reflexionar, ¿no?, intelectualmente. Bueno, en el caso de Zambrano, y nos vamos acercando progresivamente a su vida, el hecho de pensar y también pensar filosóficamente no puede darse al margen de la vida, de la existencia. Y esa existencia nunca se da como algo abstracto. Siempre es la existencia de alguien, no de un individuo, de algo concreto. Hay, por cierto, hay una huella de quien fuera su maestro, un maestro del que luego se distanciaría mucho, como es Ortega y Gasset, pero ahí está. Pero probablemente también está la huella, y yo creo que en cierto modo mucho más determinante, de Unamuno, que va a ser también una referencia fundamental para ella. Y ese vínculo que hay en Zambrano entre filosofía y vida es lo que le lleva, por ejemplo, a interesarse por lo que podríamos llamar, así entre comillas, con muchas comillas, una filosofía menor. Igual que, bueno, Deleuze, el filósofo Deleuze, en un momento determinado apuesta, dice, por una literatura menor, visto como algo no necesariamente peyorativo. Me refiero, por ejemplo, al hecho que Zambrano, en un momento determinado, pues se fija en un filósofo que suele, bueno, pues citarse, pero nunca como, digamos, entre los grandes nombres como Séneca. Pues a ella le interesa Séneca, ¿no? O le interesa, por ejemplo, géneros menores también en la filosofía, como pueden ser, por ejemplo, las guías espirituales o los textos de las confesiones. Para ella una lectura muy impactante fue las confesiones de San Agustín. Y es curioso también de la forma de pensar de Zambrano su preferencia, ¿no?, por las confesiones de San Agustín frente a las confesiones de Rousseau. ¿Y por qué? Bueno, pues ella misma nos lo explica, ¿no? Lo que ella llama su diferencia entre las confesiones al modo antiguo y las confesiones modernas. Las confesiones antiguas, la confesión antigua al modo de San Agustín, lo que busca es, de alguna forma, yo me confieso porque estoy buscando una conversión, que desde luego en San Agustín tiene un sentido religioso, pero podemos entenderlo también en un sentido no necesariamente confesional, pero en el sentido de transformarse, ¿no? Yo miro mi vida, miro el pasado porque quiero cambiar, ¿no? Porque creo que en mi vida hay cosas erróneas y quiero transformarme. En cambio, Zambrano cree que ya la confesión moderna, a partir de Rousseau, se ha perdido esa fe en la conversión, digamos, en la transformación. Cuento mi vida para expresar quién soy, porque en el fondo no confío en esa transformación.
Y además eso tiene que ver para Zambrano con otra cosa de la que va a hablar, ¿no? Que es cómo el mundo moderno, de alguna forma, el sentimiento, la sensibilidad está, podríamos llamar, hipertrofiada. Cómo de pronto resulta, ¿no? que muchas veces las emociones aparecen como algo desbordado al margen de, ¿no? Por ejemplo, de toda racionalidad. Y para Zambrano eso viene también, ¿por qué? Porque hemos dejado que la razón se convierta en lo único, que niegue las emociones, que niegue las experiencias, que niegue todo lo que parece irracional y de alguna forma la sensibilidad se venga, ¿no? De esto también hablaremos luego, ¿no? Y de alguna forma el ideal de Zambrano, volviendo a Unamuno, sería lo que Unamuno plantea en uno de sus poemas, ¿no? Cuando dice, piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Bueno, y Unamuno nos lleva un poco a la biografía de Zambrano y a la época que le tocó vivir, ¿no? Uno de cuyos contemporáneos fue precisamente Miguel de Unamuno, Ortega, Machado, casi nada, ¿no? Bueno, María había nacido en 1904 en Vélez, Málaga, pero mucho más determinante probablemente para su formación, fue el paso, ¿no? su infancia y su juventud en Segovia, donde habían sido destinados sus padres, maestros los dos, ¿no? Es curioso que en Andaluz, bueno, pues estas cosas un poco nacionalistas o regionalistas, con Andalucía es una figura muy reconocida, que hay nombres de Zambrano en estaciones de tren y en fundaciones, y en cambio quizá mi opinión personal es que en Segovia, donde, bueno, si hay alguna huella, fue mucho más determinante para ella, ¿no? Bueno, pues allí, como digo, había sido destinado su padre y su madre, y su padre es una figura para ella fundamental, ¿no? Blas Zambrano es alguien que dejará una huella enorme en María, ¿no? Blas Zambrano era un hombre de convicciones humanistas, muy cercano al socialismo, y en gran medida era un hombre del 98, ¿no? Que comparte con gente como Unamuno ese deseo de mejorar el país, ¿no? De afrontar los males del país y renovar la cultura española. Y, por ejemplo, Blas Zambrano, en la época en que María vive allí, pues crea, junto con Antonio Machado, la Universidad Popular de Segovia, ¿no? Con ese deseo, bueno, pues de llevar la cultura al pueblo que será también una palabra muy importante para María Zambrano. Bueno, ya hemos citado a Machado, y es que Machado, el amigo de su padre, fue también una figura determinante para ella. Y de hecho, la expresión razón poética aparece, ¿no? El concepto de razón poética, la primera vez que aparece de manera pública, porque había aparecido también en alguna carta, es en relación precisamente con un texto que escribe María Zambrano sobre Antonio Machado durante la guerra. No hay que olvidar que Machado fue también un poeta muy interesado por la filosofía, ¿no? Machado, por ejemplo, fue discípulo de Bersón. Cuando está en Francia va a clases de Bersón e incluso en un momento determinado Machado, que no se atreve a escribir filosofía, entonces como no se atreve directamente, podríamos decir, se inventa un filósofo, que es Abel Martín, y esboza una especie de filosofía que no deja de ser un esbozo, pero que tiene aspectos muy interesantes, ¿no? Incluso se inventa un discípulo de Abel Martín, que es Juan de Mairena. ¿No? De alguna forma tenemos a Machado, un poeta que se acerca a la filosofía, y Zambrano, una filósofa que se acerca a la poesía. Y algo también muy llamativo de la figura de Zambrano, sobre todo ya a partir del exilio, es cómo va a encontrar mucha más sintonía en general entre los poetas más que entre los filósofos profesionales, por decirlo así, ¿no? Ella va, ¿no? y filósofos de muchas generaciones, va a conocer desde luego los poetas del 27, pero luego tendrá relación con los más jóvenes, con gente como Gil de Viezma, José Ángel Valente, luego Amalio Iglesias, Antonio Colina, es un largo etcétera, ¿no? O Lezama Lima en Cuba, en fin, esa relación con la poesía será constante en su obra, ¿no? y en su vida también, ¿no? Bueno,
Pues decía Masao, no sé si hago bien en citar a Masao, porque María Zambrano no le tenía mucha simpatía a Masao, porque en una novela retrató bueno, de manera indirecta retrató a las hermanas Zambrano y sobre todo retrató no demasiado bien a la hermana de María, Araceli, a la que ya le tenía mucho afecto. Pero bueno, citando a Masao, Masao dice que uno no es de donde nace, sino donde hace el bachillerato. Y si eso es verdad, pues María Zambrano es de Segovia, porque ella hace el bachillerato en Segovia y lo hace en circunstancias muy especiales, porque claro, en ese momento, en el instituto donde está María, ella es prácticamente la única chica. Bueno, está ella y otra chica está cursando también el bachillerato, pero está en otra clase distinta. Con lo cual ella es la única chica en una clase de chicos, ¿no? Todos los demás son alumnos varones. Pero igual de determinante que su paso por Segovia va a ser, desde luego, su paso por Madrid, donde inicia sus estudios de filosofía en 1921. Y claro, y allí tendrá maestros como Ortega, una figura determinante, o estará en contacto también, bueno, pues conocerá gente como, por ejemplo, Xavier Zubiri. Y Madrid también será, bueno, pues una joven con inquietudes, que no solo se va a relacionar con sus mayores, como Ortega y Gasset, o se va a intentar, ¿no?, por sumarse mostrar su admiración por figuras como Unamuno, sino también por la gente de su generación, ¿no? A su cercanía, pues, ¿no?, por ejemplo, su presencia ¿no?, en el Liceum Club, donde tantas mujeres, ¿no?, de clase media, de la burguesía, de pronto, bueno, pues empiezan a mostrar sus inquietudes artísticas, intelectuales, o también, pues, como digo, pues los poetas como García Lorca o Miguel Hernández, de quien va a ser, por ejemplo, muy amiga. Y en ese momento María Zambrano además se va a implicar tanto, ¿no?, en la filosofía, en su pasión por la lectura, pero también en la política, ¿no? Ella nunca llegó a militar en ningún partido, incluso aunque en algún momento incluso le ofrecieron formar parte de alguna lista electoral, pero no quiso. Pero sí estuvo muy implicada, primero, bueno, pues durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, con el poco espacio de libertad que podía haber allí, y luego durante la Segunda República, que fue para ella un momento de mucho entusiasmo, ¿no?, de muchas expectativas de cambio, y fue algo que llevaría como un dolor el resto de su vida, ¿no?, que esas expectativas de cambio se hubieran visto frustradas con la guerra civil. La guerra para ella, por tanto, supondrá una experiencia enormemente traumática y que de ninguna forma da un rumbo especial a su filosofía. Para ella es como un rumbo posible que se había truncado, y desde ese momento se incorpora a su forma de pensar una dimensión trágica, ¿no? La idea de que, bueno, está filosofando, está escribiendo en tiempos oscuros. A lo largo del tiempo, esa oscuridad acabará identificándose, bueno, pues con algo, digamos, más profundo, más metafísico, un poco con lo que se llama la época del nihilismo, que diría Nietzsche y Heidegger, incluso con la idea de la muerte de Dios, aunque es verdad que María Zambrano entiende la muerte de Dios de una forma distinta a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Si para Nietzsche la muerte de Dios es una especie de diagnóstico definitivo, ¿no?, ya no es posible concebir algo llamado Dios. En cambio, para María Zambrano, un poco en la línea, ¿no?, de su admirado San Juan de la Cruz, la noche de Dios es como la noche oscura del alma, ¿no?, una época de ocultamiento, ¿no?, de la divinidad, una especie de larga noche del Viernes Santo, ¿no?, ahora que estamos cerca de la Semana Santa. Pero en un primer momento esa sensación de oscuridad tiene una raíz histórica muy precisa, son las circunstancias que a ella le ha tocado vivir. Y bueno, ¿cuáles son esos tiempos oscuros de Zambrano? Pues desde luego el tiempo del exilio, antes el de la guerra civil, insisto también la derrota de la causa republicana con la que ella se había identificado plenamente, la instauración de la dictadura
y luego también todo lo que vino después y que ella de alguna forma también la aceptó personalmente, sobre todo a través de su hermana Araceli, ¿no? Me refiero a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trae aparejado, ¿no? Pues el después de Auschwitz, el después de Hiroshima, de Nagasaki, el dolor de su hermana Araceli, que en un momento las hermanas se separan, Araceli está exiliada en Francia, María en ese momento está en América y bueno, cuando ella consigue volver a Europa para ver a su madre, pero cuando llega María Zambrano su madre ya ha muerto y se encuentra con una Araceli destrozada. Una hermana no solo por la muerte de la madre, sino porque bueno, había vivido la experiencia de que el que era entonces el compañero sentimental de Araceli, que había tenido un cargo importante ¿no? Al lado del bando republicano durante la guerra, había sido detenido por la Gestapo, por la policía nazi, y tanto él como Araceli sufrieron un interrogatorio muy duro, ¿no? No sabemos, o al menos yo no sé si llegó a haber torturas, pero desde luego la experiencia le destrozó completamente a Araceli y además todo ello acabó con la entrega por parte de las autoridades nazis a la policía franquista ¿no? de la pareja de Araceli y que fue finalmente fusilado en España. Y bueno, algo que va a acompañar entonces a las hermanas, sobre todo por parte de Araceli, es el dolor, el sufrimiento. No hay que olvidar que esta es una filosofía que se acerca de una manera muy clara a la idea del sufrimiento, de la enfermedad, y en el caso concreto de Araceli, enfermedad que no fue solo física, sino mental. Bueno, a ellas las expulsan de Roma por ser una especie de locas de los gatos, sobre todo su hermana, que llegó a tener 20 gatos en un momento determinado en una de sus casas. Y Araceli está obsesionada, por ejemplo, al final de su vida, con que iban a venir los alemanes, con que iban a venir los nazis y les iban a matar a todos. Y, o sea, quiero decir que a veces hay quien bueno, ha visto el estilo de María Zambrano, a lo mejor no puede parecer menos duro que el de otros desterrados, otros exiliados, pero no fue una vida fácil, desde luego. Y como digo, estuvo muy cercana de ese sufrimiento, ¿no? En el caso constante, su hermana. Y bueno, en esos momentos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ella va a escribir, por ejemplo, un libro que se llama La agonía de Europa. Y hay que entender ese libro de nuevo en sentido unamuniano, ¿no? Unamuno sabemos que le encantaba volver al sentido primitivo de las palabras. La palabra agonía viene del griego agon, del griego lucha, ¿no? Entonces, igual que cuando Unamuno escribe uno de sus libros, se lo llama La agonía del cristianismo, juega con el doble sentido, ¿no? Primero con la sensación de, ¿no? Preguntarse si el cristianismo está en decadencia en la cultura occidental, pero en el fondo lo que dice Unamuno habla de la lucha interior del cristianismo como religión de lucha y como conflicto interno del propio Unamuno, ¿no? Pues de alguna forma esa idea de agonía, ¿no? La pregunta, ¿no? Si algo está muriendo en la cultura occidental, está presente en la agonía de Europa, pero también la idea de lucha, de conflicto interno de Europa con sus propias tensiones. Y quizá por eso me atrevo a decir que la filosofía de Zambrano nos puede interesar ahora, en cuanto, bueno, pues estamos viviendo momentos de crisis muy distintos, desde luego, de los que fueron aquellos, pero que quizá, bueno, de alguna forma pueda iluminarnos, ¿no? Y ese vínculo entre la época, el pensamiento, la propia experiencia, me parece que aparece de forma muy clara en el fragmento de una carta abierta que escribió al intelectual mexicano Alfonso Reyes, con el que mantuvo una cierta correspondencia, y le escribe así en un momento determinado. Le dice esto, no son palabras muy llamativas. Dice Zambrano, y como quien esto escribe ha pasado su vida, no tan larga ni tan corta, bordeando infiernos, trabada en luchas demoníacas,
cuando no a pique de asfixiarse en las tinieblas, como si las circunstancias, las famosas circunstancias históricas, fuesen casi solo eso, informe de la condición humana que hay que rescatar de ellas una y otra vez, sin tregua, ¿no? Hasta ahí la cita, ¿no? Como la misma Zambrano se identifica con aquellos, ¿no? Bueno, pues que tienen una lucha interior y cómo el pensamiento le ayuda a enfrentarse a eso. Y obviamente, además, en lo que acabo de citar, cuando habla de las circunstancias, está citando indirectamente a Ortega y Gasset. Recuerdo la famosa frase de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, que normalmente se suele citar incompleta, porque lo que dice en Meditaciones del Quijote es yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, ¿no? Como vinculando de una forma muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros con la época que nos ha tocado vivir. Es curioso que Zambrano en esto, como en tantas cosas, se distancia a Ortega y Gasset, porque, como se insinúa en este fragmento que hemos leído y en otros aspectos, si Ortega, ¿no?, nos invita a pensar el yo y las circunstancias de manera indisoluble, en cambio, para Zambrano muchas veces las circunstancias es como, podríamos decir, casi lo opuesto al yo, ¿no? La persona, lo más valioso de la persona a veces tiene que luchar contra estas circunstancias que amenazan con abolirle, con romperle, ¿no? Hay que pensar, ¿no?, en las circunstancias históricas que le tocaron vivir. Y esta dimensión trágica de la historia que ella manifiesta una y otra vez. Cuando muere su hermana Araceli, ¿no?, que muere en un sanatorio mental, le escribe al poeta Lezama Lima, mi hermana ha muerto y su enfermedad era la historia, ¿no? Araceli ha muerto de la historia, es una víctima de la historia. Bueno, y es precisamente en esa época tan compleja, en los años 30, 40, cuando empieza a gestarse el concepto de razón poética, que es como la gran aportación de María Zambrano. Hay que decir que la razón poética no surge de golpe. Es más bien una búsqueda en Zambrano, una búsqueda que le llevará mucho tiempo, que realmente sus frutos maduros los encontramos realmente al final de su vida, ¿no? Una persona además que tuvo una vida bastante longeva. Uno de los libros más conocidos de Zambrano tiene un título un poco engañoso, que se llama Filosofía y Poesía. ¿Por qué digo que es un poco engañoso? Porque, bueno, alguna persona además que lo primero que ha leído de Zambrano ha sido este libro, en concreto pienso un antiguo alumno me habló un poco de su decepción con el libro, porque claro, él buscaba una especie como de iluminación, ¿no? Curar la relación entre filosofía y poesía. Y realmente no es un libro de respuestas claras, sino es un libro más bien de hacerse preguntas y es un libro de crisis. Hay que pensar el año en que se escribe, lo que se publica en 1939. Un año precisamente para no ver demasiada luz al final del túnel, ¿no? Final de la Guerra Civil, comienzo de la dictadura, comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además es un libro que es hermano de otro que se publica ese mismo año que se llama Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Y porque por esos años María Zambrano estaba muy interesada en buscar un poco cuáles eran las raíces del pensamiento hispánico. En ese momento, un poco en la línea un poco del 98, o de cierto 98, tenía la idea de que quizá el pensamiento español, que había dado tan pocos nombres a la filosofía, había que buscarlo menos en los filósofos y más en los poetas, en los escritores, y esa es la línea que en ese momento ya está explorando, ¿no? Luego esto se convertirá en un tema secundario. Pero en el libro Filosofía y Poesía lo que se ve sobre todo es la dificultad para hermanar filosofía y poesía. Es el deseo de que en algún momento lleguen a encontrarse, pero todavía en el año 39 es un deseo más que otra cosa. Y podríamos explicar muy brevemente, porque ya digo que es bastante complejo, ese camino hacia la razón poética, un poco diciendo como que el camino es un camino de la razón vital a la razón poética. O también podríamos decir
como dice uno de los grandes expertos en Zambrano, Moreno Sanz, de la razón cívica a la razón poética. Y creo que no hay contradicción en ello. Porque si evidentemente el punto de partida para Zambrano es la razón vital de Ortega y Gasset, a partir de la razón vital de Ortega y Gasset es cuando ella se abre a ese mundo de la razón poética, aunque luego seguirá por un camino muy distinto al de su maestro. También no hay que olvidar que sobre todo la primera de Zambrano tiene bastantes inquietudes políticas. Aunque es verdad que después del exilio, cuando empieza el exilio, es como que pierde un poco la confianza, ¿no? en la política y irá por una vía mucho más espiritual, podríamos decir. Pero el primer libro de Zambrano, por ejemplo, se llama Horizonte del liberalismo. Y es un libro donde precisamente se plantea los límites del liberalismo y hace una propuesta muy, muy genérica, muy poco concreta, que parece ir como en una vía intermedia entre liberalismo y socialismo. Bueno, sea como sea, vemos que es una mujer que se plantea, ¿no? Que cómo en ese momento, cómo responder a los retos de su sociedad, del mundo que le ha tocado vivir. Y la razón poética, aunque ya poco a poco va perdiendo, ¿no? Ese trasfondo, digamos, más social, más político, pero no deja de ser eso, un intento de responder a las inquietudes y a los conflictos de su época. Y aunque ya digo que solo podemos abordar brevemente el concepto de razón poética, creo que es muy importante darnos cuenta, fijarnos en la expresión, razón poética. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en el segundo, en el adjetivo. Pero Zambrano lo llama razón poética, es decir, quiere que sea siendo todavía razón. Es decir, no es una apuesta por la irracionalidad pura, ¿no? Con lo que podría parecer. Podemos discutir todo lo que queramos y realmente la obra de Zambrano acaba siendo un irracionalismo, ¿no? Pero desde luego en su pretensión no está eso, ¿no? Y de alguna forma lo que ella buscaba era, aunque por caminos distintos, lo que ya había planteado Ortega y Gasset, ¿no? Un poco iba contra lo que Ortega llamaba el misticismo de la razón, el racionalismo. La razón hipertrofiada. De alguna forma, como ya había dicho Ortega, ¿no? Que la única forma de recuperar la confianza en la razón es reconocer sus límites. Bueno, eso ya lo había dicho Kant, ¿no? Y es toda una línea de la filosofía moderna. Esa razón, además, va recibiendo distintos adjetivos, y esto es muy interesante. Es una razón que a veces se llama razón musical, que se llama razón piadosa, razón misericordiosa. Me interesa mucho lo de la razón misericordiosa, razón poética. Zambrano comparte con Nietzsche, que es alguien que le influyó mucho en su pensamiento, la idea de que, bueno, eso de que tenemos, decimos a veces, ¿no? El saber desinteresado. Bueno, eso ni Zambrano ni Nietzsche se lo creen, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre queremos saber por algo, aunque sea para iluminarnos nosotros mismos, ¿no? Pero el saber no está desconectado de la vida, ¿no? De nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de nuestros sueños, de los intereses personales. Y ahí, de alguna forma, Zambrano quiere hacer un poco una especie de, como hace Nietzsche, aunque un camino muy diferente, de arqueología del saber, ¿no? De decir, a ver, ¿desde dónde viene la visión que tenemos del conocimiento? Y entonces ella dice en un momento determinado, no, la razón poética es una razón no polémica, una razón que no se empeña en tener razón, y sobre todo que no se empeña en obligarle al otro a que tenga mi razón y considerar que como yo tengo la razón, todo lo que dice el otro es mentira, es falso y es mi enemigo por eso, ¿no? No hay que olvidar que la palabra polémica, en su origen, viene de una palabra griega que es polemos, que es guerra, ¿no? Y como señala George Steiner, la cultura griega, que es una cultura maravillosa, que nos ha dado, que es, ¿no?, una de las grandes bases de la filosofía y de la cultura occidental, pero es una cultura donde la guerra tiene una impronta tan importante que ¿cuál es el libro fundacional de los griegos? La Ilíada, es decir, el relato de un conflicto, el relato de una guerra.
Y la idea de guerra atraviesa, de conflicto, de lucha, atraviesa toda la cultura griega. Toda la cultura griega está bajo el signo de la competición, desde el deporte, ¿no? Las Olimpiadas es una especie de competición no violenta, pero es una competición. Y gran parte de los textos filosóficos también están planteados como una especie de competición, ¿no? Del argumento ganador y el argumento falso, por ejemplo, el argumento que hay que derrotar. Algo que estaba en los sofistas, pero que no desaparece, desde luego, en Sócrates o en Platón, ¿no? Y esa lucha que los griegos la plantean, pues, como se ve claramente en la Ilíada, es una lucha no solo entre los seres humanos, también los dioses están en guerra entre sí. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que nos invita Zambrano es, vamos a pensar otra vez Grecia, vamos a repensar Grecia. Y vamos a ver que a lo mejor Grecia era algo más complejo, ¿no? Grecia era Aristóteles, pero también eran toda la religión de los misterios, que conocemos tan mal, pero que dejó una huella en la filosofía, ¿no? La religión órfica, que los pitagóricos, todo eso, ¿no? En un momento determinado se desechó como algo que no valía la pena, pero a lo mejor hay que fijarse en ello, ¿no? Y también algo que le interesa mucho a Zambrano es, de alguna forma, aunque ella no lo diga explícitamente, pero yo creo que está ahí, también poner a dialogar por lo que podemos llamar Atenas y Jerusalén, ¿no? Toda la tradición griega, pero también con toda la tradición religiosa del judaísmo, del cristianismo, y luego también en un momento determinado también con el Islam, ¿no? Porque a ella, por ejemplo, le va a interesar mucho determinados aspectos del Islam, sobre todo el Islam místico, el Islam de los sufíes. Una figura que ella admiró muchísimo es Luis Massignon, un islamólogo, que le dejó una huella, y también su discípulo, Henri Corbet, ¿no? Bueno, y esa repensar Grecia nos lleva, bueno, pues un poco al título de mi charla, ¿no? Al mito de la caverna de Platón. Voy a recordar muy rápidamente el mito, aunque supongo que todos lo conocemos. Pero en ese mito de la caverna, pues nos encontramos con una escena muy, muy curiosa, ¿no? Que casi parece de realidad virtual, podríamos decir, ¿no? Platón se imagina que en una cueva hay una serie de gente que están encadenados y entonces solo pueden mirar en una dirección y lo que ven es una serie de sombras, ¿no? De unas figuras que les pasan, quiero recordar, por detrás, ¿no? Figuras de personas, de animales, de objetos. Entonces, claro, como ellos lo único que han visto es eso, pues se creen que la realidad es eso. No han visto otra cosa en su vida, ¿no? Hasta que una de esas personas que están en la cueva consigue liberarse, empieza a salir de la cueva, ve una luminosidad que al principio le ciega, al principio no ve nada, porque claro, él está acostumbrado a la oscuridad. Y cuando sale de la cueva se dice, anda, pero si es que donde estaba no era la verdad, estaba metido en una cueva y es que la realidad es mucho más rica, mucho más interesante, y aquí hay un sol estupendo, ¿no? que Platón lo identificará con la idea del bien, que ilumina todo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace esta persona que ha salido de la caverna, que claro, es la imagen del filósofo? Pues vuelve e intenta convencer a los demás que salgan de la caverna, que están engañados, que viven en la mentira, y que la acompañen. Y pues no todos reaccionan muy bien, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan que está engañado. Y esa es un poco la gran imagen, ¿no? Que plantea Platón de la verdad, ¿no? El camino de la verdad, de la filosofía, hacernos salir de la caverna en la que estamos metidos. Lo curioso es que María Zambrano lee el mito de una manera oblicua, podríamos decir, ¿no? Pues porque ella ve en este mito algo muy enriquecedor, porque ella en el fondo miraba mucho a Platón, pero ve también como un gesto de violencia. Curiosamente no es la violencia de la que nos habla Platón, porque Platón sí habla de violencia, ¿no? Dice que como en un momento determinado incluso los que están en la caverna se plantean matar al que ha salido fuera, ¿no? Porque claro, está rompiendo sus esquemas mentales, ¿no? Lo que dice Zambrano, oye, ¿no será también una violencia que tú vengas aquí, ¿no? Haciéndote el listo, ¿no? Diciéndonos que lo que hemos hecho, que nuestra vida no vale nada y obligándonos a salir, queramos o no. A lo mejor no estamos preparados para eso.
A lo mejor necesitamos madurar eso, a lo mejor necesitamos un camino y tú nos estás obligando a hacerlo en este determinado momento, ¿no? Y esa pregunta que se hace Zambrano, de alguna forma, está ahí, ¿no? En gran medida porque para Zambrano, claro, a Zambrano la verdad que le importa es la verdad del ser humano. Y el ser humano, para Zambrano, es alguien que está siempre en crecimiento. Por tanto, no es una verdad estática, es una verdad en movimiento, no a diferencia de toda una línea de la filosofía que viene, por ejemplo, de Parménides, donde la verdad es lo que está al margen del tiempo, algo atemporal, ¿no? Y toda la verdad necesita madurar para Zambrano, en cambio. Y esa idea de una verdad asociada al tiempo, de alguna forma nos vuelve otra vez a Machado, porque en esa filosofía que Machado no acabó, digamos, de escribir como un tratado, pero que aparece con unos apuntes muy interesantes en su filósofo inventado, Abel Martín, nos invita a pensar eso, ¿no? Que hay que pensar en el tiempo, no fuera de él, ¿no? Un poco en la línea de Bersón, que influyó tanto en Zambrano no como en Machado. Bueno, como un poco contrapartida de la imagen de la caverna de Platón, tenemos la tumba de Antígona, que sería una especie de imagen alternativa. Claro, creo que todos vemos, yo creo que de una forma muy clara, la cercanía entre caverna y tumba. De hecho, el sepulcro de Antígona, tal como aparece en la tragedia griega, la tragedia de Sófocles, es una especie de cueva, ¿no? Porque Antígona es una enterrada viva, ¿no? La meten ahí en un agujero como castigo por dar honores funerarios a su hermano, ¿no? Tanto la caverna de Platón como la tumba de Antígona son espacios cerrados, espacios oscuros, negados a la luz y asociados de alguna forma a la muerte, ¿no? Una muerte más simbólica en Platón, una muerte más clara, más literal en Antígona. Pero ahí empiezan a aparecer las diferencias. Mientras que el mito platónico identifica ese espacio de oscuridad con la mentira, el lugar de la mentira, de lo falso, la tumba de Antígona, en cambio, para Zambrano es un espacio de revelación, de alumbrar la verdad. Una verdad que no puede dar la espalda a la oscuridad, sino, como hemos hablado antes, asumirla amorosamente, optado en todo caso por el claroscuro, por la penumbra. Y esa imagen un poco de la cueva-tumba es solidaria con otra imagen muy querida para Zambrano, que es la imagen del corazón, ¿no? El corazón es como una caverna interior, ¿no? Es otra especie de caverna que tenemos ahí dentro, ¿no? La metáfora del corazón, así se llama un par de textos de Zambrano, además separados por muchos años, lo cual era una metáfora que le interesaba mucho. Habla un poco de lo que es el racionalismo, ¿no? El racionalismo en un momento determinado niega todo aquello que le molesta, lo que no le encaja con sus esquemas mentales, ¿no? Nuestros sueños, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros anhelos. Y dice, Ana, todo esto no vale, ¿no? Y lo arroja al infierno de lo irracional. Dice, esto es incomprensible, esto no tiene sentido, esto hay que eliminarlo, pensando que ya eso no va a volver. Pero, dice Zambrano, todo eso forma parte de ese mundo que ella llama las entrañas, ¿no? Que es esta palabra tan española, tan hispánica, las entrañas. Y eso se convierte en algo infernal. Lo oscuro, al ser negado, se convierte en el infierno. Nos volvemos enemigos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque desde ese momento hay una parte de nosotros mismos que es aceptable y otra que no. Y entonces, dice Zambrano, se produce una reacción opuesta, no la que quería el racionalismo, ¿no? Que era borrar eso, ¿no? Sino que hay una especie de venganza, ¿no? De venganza de esos dioses oscuros, de esos poderes oscuros, que provocan entonces las mayores violencias. Porque en vez de surgir, ¿no?, de una manera racional, controlable, en diálogo con nuestra razón, surgen como impulsos que no podemos controlar porque no los hemos aprendido a controlar, porque no los hemos querido mirar a la cara, ¿no? Como diría Jung, una figura muy influyente en Zambrano, a ella le interesaba mucho más Jung que Freud. Claro, cuando uno niega la sombra, no está cometiendo un error, porque la sombra forma parte de nosotros. Entonces, una suerte de retorno de lo reprimido,
ya digo, más al modo de Jung que de Freud, que Jung, recuerdo que decía que que los dioses en la época contemporánea se han convertido en enfermedades, sobre todo en enfermedades mentales, ¿no? Que vuelven y nos hacen daño. ¿Qué sería el corazón para María Zambrano? Pues es cuando esas entrañas oscuras las dejamos que se iluminen. Es cuando dejamos, bueno, eso lo vamos a aceptar, lo vamos a asumir, lo vamos a iluminar, pero respetando también su intimidad, ¿no? Se convierte en una especie de templo, ¿no? Al modo de los templos antiguos o de las iglesias románicas, ¿no? Donde aparece ese espacio de penumbra, ¿no? Y de algo que no quiere ser mostrado del todo, pero tampoco oculto. La tumba de Antígona, por otra parte, tiene un elemento ritual clarísimo, ¿no? que se relaciona, claro, tanto con elementos del mundo antiguo como del mundo cristiano, ¿no? La idea del paso de la muerte, ¿no? La tumba, que en muchísimos ritos iniciáticos, en muchísimas culturas, es el paso a otra vida, ¿no? Desde culturas tradicionales africanas a probablemente los ritos griegos de Eleusis, desde luego el cristianismo, ¿no? La idea de que hay que morir para renacer. La tumba Antígona es el momento del descenso de los infiernos a la noche, a la muerte, para volver. Y el símbolo del renacer también es fundamental en Zambrano. Uno de sus últimos libros se llama De la aurora. Y claro, la aurora no es cualquier luz. Es la luz que surge después de haber pasado por la oscuridad de la noche, ¿no? Y que sabe que va a volver a sumergirse en la noche una y otra vez, ¿no? Y ese movimiento cíclico de abrazo entre la luz y la oscuridad puede surgir algo positivo. Precisamente en la carta que le escribe Alfonso Reyes, que he citado antes, habla sobre el sepulcro de Antígona y dice así: una tumba cerrada es un infierno donde cabe, eso sí, convertirse en semillas que el viento lleve atravesando el resquicio de la piedra a otras tierras más abiertas y soleadas, donde se pueda seguir indefinidamente delirando, conciencia y voz sin cuerpo, y que la sangre y el alma se hundan en la tierra para revivir un día tantos muertos. Bueno, allí Zambrano de alguna forma está enlazando una serie de figuras para ella capitales: Orfeo, Perséfone, Cristo, Antígona, ¿no? Como hemos dicho, asumir la noche para volver con un poco de luz. Y además, Zambrano sugiere otra idea que, de alguna forma, para alcanzar las verdades que realmente merecen la pena, para alcanzar esa luz que merece la pena, hay que pagar un precio. Hay que aceptar un cierto sacrificio, que no son, hay que arriesgarse uno mismo, que no vale, ¿no? La idea que muchas veces el racionalismo lo que busca es nadar y guardar la ropa, ¿no? Mantenernos a distancia, ¿no? Aunque quizá, bueno, volviendo a la caverna de Platón, es que a lo mejor estamos leyendo mal a Platón, porque no hay que olvidar que el pensamiento filosófico en sus albores formaba parte de comunidades filosóficas. No era una cosa erudita de los libros que uno leía y sacaba su título de licenciado en filosofía, ¿no? Los textos de Platón surgen en el entorno de la academia, ¿no? Era una comunidad de filosofía, de comunidad de alguna forma fraternal, ¿no? De pensamiento. Y probablemente estos mitos platónicos tenían un componente también iniciático de alguna forma, ¿no? De una invitación a la transformación personal. No olvidemos, por otra parte, que la luz, el sol del mito de la caverna, no es exactamente la verdad, es el bien, ¿no? De alguna forma invita a una transformación, ¿no? Interior, una dimensión ética. Aunque una diferencia importante también ahí es que Antígona es una víctima de la historia, ¿no? La tumba de Antígona es un libro marcado por la guerra civil. Y de alguna forma en Antígona se proyectan las dos hermanas, Araceli y María. Y es de alguna forma, bueno, decir que la historia muchas veces acaba siendo una historia de vencedores y vencidos y que hay que superar eso. En cambio, Platón al final, de alguna forma, el que sale a la luz, la idea es que se acabe convirtiendo en rey, ¿no? Recordemos, ¿no? El filósofo rey, el filósofo gobernante. Bueno, en cambio Antígona pertenece, digamos, al mundo de los vencidos, de las víctimas.
Volviendo a Antígona y a su libro, bueno, tengo muchas cosas aquí, pero creo que voy a ir acabando para que luego podamos hablar. Pero una cosa importante que me parece fundamental, centrándonos de nuevo con Antígona, es que Antígona, que es la gran figura de la piedad, ¿no? ¿no? La gran figura de la piedad del mundo antiguo, que es piedad en los dos sentidos del término que rescata Zambrano, ¿no? Piedad en el sentido del mundo clásico y piedad en el sentido del mundo moderno, más sentido cristiano. Es decir, piedad en el mundo antiguo era, como dice la propia Zambrano, la capacidad de relacionarse con lo otro, con lo no humano. Antígona es quien se relaciona con los dioses, con lo divino, pero también con los muertos, ¿no? Con los que ya no son humanos. Y entonces la piedad, en ese sentido, es la capacidad que tan importante también, claro, podría ser también el mundo de la naturaleza, ¿no? Y a lo mejor también la razón poética, la razón piadosa nos invita también a relacionarnos de otra forma con el mundo natural. Pero a la vez es también la piedad con los otros, ¿no? La compasión, la capacidad de compasión. Y ahí hay una cierta oposición que hace también la propia Zambrano entre Antígona y su padre. No olvidemos que el padre de Antígona es Edipo. Edipo, la gran figura del mundo trágico. De alguna forma, el triunfo de Antígona es el fracaso de Edipo. Le está diciendo que Antígona triunfa fracasando. Antígona triunfa y por eso es una figura que a veces ha salido en analogía también con la figura de Cristo, ¿no? La idea del fracasado, de la fracasada, que de alguna forma acaba iluminando, ¿no? A los demás. Bueno, ¿y cuál es el fracaso de Edipo? Que el propio Edipo reconoce en la tumba de Antígona, en la obra teatral de Zambrano. Bueno, pues vamos a volver a contar una vieja historia, que también es muy conocida, pero creo que conviene detenerse en ella. Todos sabemos, ¿no?, que Edipo fue abandonado por sus padres porque el oráculo de Delfos había dicho: este niño va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y entonces, bueno, Edipo es abandonado al nacer y le recoge otra familia y crece en esa familia convencido de que sus padres son otros, ¿no? Pero Edipo está un poquito mosqueado. Hay algo en su vida que no le cuadra y dice: bueno, voy a ir al oráculo que me diga la verdad, ¿no? Que me diga quién soy. Va al oráculo y el oráculo le dice: pues Edipo, siento decirte que te vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Edipo, horrorizado, ¿qué hace? Ahí está, ¿no?, la ironía de la tragedia. Pues en vez de... Claro, él dice: pues no me voy a acercar a mis padres ni de broma. Pero claro, se aleja de sus padres falsos y en el camino se encuentra con el rey Layo, su verdadero padre, pero ambos lo ignoran. Tienen un combate y Edipo mata a Layo. Y llega a Tebas, su ciudad natal, y Tebas en ese momento estaba asolada por un monstruo terrible que era la Esfinge. La Esfinge mataba a todos aquellos que no sabían resolver un enigma. El enigma era que a todos nos suena, ¿no?, de quién es el único animal que por la mañana anda a 4 patas, a mediodía anda 2 y por la noche anda 3. Edipo, que era muy listo, dice: pues muy fácil, el hombre, el ser humano, porque por la mañana gatea, es un bebé, en su edad madura se apoya en sus pies, pero cuando es anciano va a 3 pies porque tiene que apoyarse en un bastón. Triunfo de Edipo. La Esfinge muere, Edipo se convierte en rey. Y ahí podría acabar la historia, pero recordemos que la historia no puede acabar peor. Edipo, como consecuencia de esto, se casa con su propia madre, tiene hijos, uno de esos hijos es Antígona, y al final, cuando acaba de descubrir la verdad, su madre esposa se suicida y él se arranca los ojos, ¿no?
De alguna forma es la constatación de un fracaso. ¿Y cuál es ese fracaso? A lo mejor nos podemos plantear que Edipo no había contestado bien. Porque claro, que la respuesta era efectivamente el ser humano. Pero lo que realmente nos importa como seres humanos no es quién es el ser humano en abstracto, sino quién soy yo, ¿no? El ser humano siempre nos interesa como alguien concreto, una vida, no el ser humano, qué es el ser humano en general, sino qué voy a hacer con mi vida, qué merece la pena vivir, qué valores voy a tener, ¿no? Y ahí Edipo se equivoca del todo, no sabe quién es él, se confunde, ¿no? De alguna forma es una especie, lo que nos viene a decir Zambrano con esa oposición entre Antígona y su padre, ¿no? Es que la razón, el pensamiento, tiene que ayudar a transformar la vida, tiene que ser solidario de la existencia y no puede plantearse como algo puramente abstracto, y que ese ha sido muchas veces el gran pecado del pensamiento. Llevarnos a la pura abstracción, a la generalidad, ¿no? Alejándonos de lo vital, ¿no? de la vida, de la existencia. Bueno, me he dejado muchos temas en el tintero, algunos creo que interés, podemos discutir, pero yo creo que bueno, yo creo que es el momento de dar la palabra, ¿no? Que ya he hablado ya mucho. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a ti, José Luis, por toda la conferencia, que ha sido, la verdad, una maravilla, porque has hecho una exposición bastante global, tanto de la vida de María Zambrano como de su obra.